Muy buenas noches, muy buenos días. Como siempre, con ustedes Metrópolis, todo el equipo que hace posible esta transmisión desde 1998. Gracias, como siempre, a todo el personal. Con el máster tuvimos problemas el sábado, pero gracias, como siempre, a todo el personal y a esos compañeros de planta que siempre nos saludamos, nos apoyamos y respaldamos este proyecto de comunicación que en estos tiempos es un privilegio tenerlos y tenernos a nosotros aquí. ¿Qué me dices de eso, Freddy? ¿Verdad que sí? Y también a JM Hidalgo, que es parte de este equipo. Gracias a Carlos Polanco, a Esmerlin Rosario por el trabajo que hacen desde tanto tiempo, o desde hace mucho, exacto, tanto tiempo, ya Esmerlin corrigiendo. Y naturalmente a todo el equipo de Tayana Mora Ramis, de Ready para Exportar, a Jesús Corona, que está haciendo maravillas con todas estas transmisiones. Recuerden que pueden acceder a los canales de YouTube, tanto de el canal AME47, como de Metrópolis, como de Ready para Exportar. Sin lugar a dudas, el acontecimiento internacional de la semana fue la matanza en Texas. De acuerdo a un amigo experto en asuntos de comunicación y de redes y demás, dice que durante un tiempo, después que ocurrió, ocupó el lugar en el interés público de Ucrania, y eso es trascendente e importante por todas las implicaciones que tiene. Mayo ya se acaba, ya a mayo le queda poco, y yo recordaba con el equipo cuando planificábamos el trabajo que tenía muy fresco cuando dijimos se inicia mayo, el mes de las madres, el mes del 30 de mayo, de la conmemoración del atentado de la Avenida, del magnicidio en la República Dominicana, y mayo para muchos también, y yo he insistido desde hace 2 semanas con eso, para una generación, mayo también, el día 16 y sus elecciones. Pero lo he escrito y lo he dicho en otros foros, que las elecciones no son ya desde hace un tiempo el 16 de mayo. Y si ustedes, comunicadores, analistas, políticos, legisladores, hombres, mujeres públicas, siguen diciendo que es el 16 de mayo, el peligro acecha, porque si ustedes no conocen la Constitución, que es donde está establecida la fecha de tanto de las elecciones municipales como de las elecciones para elegir a presidente y a los integrantes del Poder Legislativo, entonces, ¿cómo vamos a cambiar, a reformar un texto que no conocemos? De modo que para que el próximo 16 de mayo no comiencen las felicitaciones al presidente porque se cumple un aniversario más de su triunfo, sepan que la Constitución de la República establece el tercer domingo de febrero para las elecciones municipales y el tercer domingo de mayo para las elecciones presidenciales y de los integrantes del Poder Legislativo. Puede oscilar el día, puede ser 20, 25, no sé, el tercer domingo, calcúlenlo ustedes. Pero el 16 de mayo ya no es el día de las elecciones en la República Dominicana. Una semana, como ocurre siempre, muy agitada, con muchos pendientes. Ya terminando la semana, ocurrió algo insólito que yo decidí no comentarlo porque hay cosas que se ven y cosas que no se ven, cosas que son y cosas que no quieren que sean. Me refiero al aparente intercambio de pareceres entre la más alta autoridad del Ministerio Público, la poderosísima Procuradora General de la República, y otro poderosísimo ciudadano muy cercano a la magistrada, que es el asesor en materia carcelaria. No, yo dije que desde que llegara el presidente esas aguas iban a volver a su cauce, y que, reitero, hay cosas que se ven, cosas que no se ven. No, don Juan, todavía no está preso la persona, o sometido, si vamos a defender el debido proceso, ¿no? Todavía no hay nada en contra de el administrador, el director
de la Victoria, a quien acusó el asesor en materia carcelaria y dijo que ganaba, creo que 7 millones. No lo voy a decir la cifra, Carlos, porque ¿cómo él pudo determinar la cifra? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo no se ha hecho nada después que él lo dijo? ¿Quién decide la situación carcelaria? Comentaba con un excelente amigo analista, o excelente analista y amigo, Nelson Espinal Báez, que a veces uno tiene la percepción de que la autoridad aquí está difusa, inexistente. ¿Quién decide? ¿Quién decidimos nosotros en la calle? ¿Mandamos nosotros? No sé. Quizás en el segundo periodo del presidente Abinader entendamos o percibamos otra sensación en cuanto al mando, en cuanto a lo que es el Poder Judicial, lo que es el poder represivo del Estado a través de las instituciones establecidas en la Constitución y en las leyes. Entonces, aparte de ese percance que hubo, y reitero, voy a volver a citar a Martí, hay cosas que se ven, cosas que no se ven. La violencia, la inseguridad ciudadana marcó definitivamente la semana. Antes, voy a hacer la mención a la tragedia en Estados Unidos, que todos sabemos los detalles. Comentarlo es reiterar las imágenes, el dolor, el lamento, porque mientras en Estados Unidos se imponga el poder de los que controlan el negocio de las armas, que además es un poder reconocido por sus leyes y tiene que ver con el origen, con la fundación de los Estados Unidos, el arma como una manera de resguardarte. Pero mientras se le permite a cualquiera ir a una tienda y comprar un AR-15 como tenía este joven, Salvador Ramos, no habrá solución en los Estados Unidos. Como digo, esa es una información muy manejada, todos tenemos los detalles, pero imagínense por un instante lo que significa que usted tenga a sus hijos, a sus hijas en una escuela, piense que todo está muy bien y de repente te avisen que un joven, ni siquiera un terrorista, un individuo antisocial, no, un joven decidió disparar y matar a los niños. Por cierto, estaban en un aula todos. Hay un dato interesante, hay que reconocer el heroísmo, el valor de las maestras que quisieron proteger los niños con sus cuerpos, pero finalmente también fueron víctimas. Pero hay algo interesante, atención a los que hacen el día a día de la policía ineficiente y mala dominicana, la policía. La queja fundamental es que llamaron al 911 y cuando llegaron los agentes del orden estaban dilucidando afuera si entraban o no entraban, como dijo uno de los padres indignados, entramos o no entramos, y mientras tanto Ramos estaba matando a todos los muchachos. A veces a veces no voy a decir a veces, y se puede interpretar mal. Los protocolos en defensa de los derechos de nosotros, los ciudadanos, los habitantes del planeta, pueden incidir entre la vida y la muerte. Hay situaciones de emergencia que ameritan decisiones cruciales, decisiones que pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y al parecer, conforme a las declaraciones de varios de los padres, eso ocurrió y los agentes del orden estaban analizando cómo entraban, si entramos o no entramos. La violencia es tema en la República Dominicana desde hace mucho tiempo. Ahora que, como dice un amigo, de todos nuestros males hay que culpar al pasado, podemos decir que la violencia ha existido y va a existir siempre. Esa es mi hipótesis. Pero la inseguridad ciudadana, existen mecanismos para revertir la inseguridad ciudadana y hacer el país más seguro. Alguien decía, confrontado en unas reuniones que estaban haciendo líderes barriales,
que la preocupación fundamental en los barrios es la seguridad, la inseguridad de cada uno. Y yo apunto que no solamente en el concepto de barrio, en cualquier lugar, ese es el problema. A propósito de una actividad en la ciudad colonial, yo digo en primera persona, Dayana, yo pedía a las autoridades, sobre todo a la alcaldía, que cuidara la seguridad en la ciudad colonial, porque si ahí también viene el desmadre, entonces vamos a perder muchísimo. Pero la introducción vale para compartir estas imágenes que también la han visto miles de veces, que es el perfecto, y así lo voy a decir, el perfecto robo, el perfecto asalto a la envasadora de gas en Los Mameyes. Eso no se adecúa a uno de los discursos oficiales o del poder fáctico que dice, bueno, es que después de la pandemia los muchachos están muy díscolos, es que también las necesidades de los barrios dicen vamos a robar para comer o no tenemos que llevar a la casa o la droga. No, ese es un trabajo perfecto. Hasta el punto, como me decía un amigo experto en seguridad, que trataron por todos los medios de evitar que se viera la placa, que bajaron la puerta, digo bajaron porque parece que es, o la cerraron, el Merlin me corrige, cerraron la puerta para que no se viera nada. Y además, ver el calibre de esas armas te dice la dimensión y la magnitud de la organización que decidió hacer este trabajo. Sí, yo recordé la banda de Percival. Percival era un contertulio habitual aquí en Metrópolis. La banda de Percival tenía vinculaciones con estamentos militares, se dijo en una ocasión. Percival acabó cadáver, estaba en un motel y muchos hablaron, pero no hemos sabido más de esa banda. Pero esos eran más jóvenes. No, porque no sabemos la edad de esto. Pero finalmente con la muerte de Percival y creo que se inició un proceso penal contra 2, aquello amainó. Pero esto adviene en el momento que no tenemos o que nos da trabajo ejercer la vigilancia, siempre respetando los derechos de los demás, porque estamos en el contexto del descrédito absoluto de la policía y del intento de reformarla. Y ahí viene el comentario que muchos entendieron mal o fuera de contexto, pero también no fue acertado en medio de la inseguridad, porque recuerden que en Santiago también hubo que cambiar el director regional porque estaba o está todavía incontenible la delincuencia. Entonces, en ese contexto, cuando le solicitan el parecer al ministro de Interior y Policía, de alguna manera, o de alguna manera no, él pidió paciencia, pero cuando, como decía Carlitos aquí, Polanco, cuando tú tienes un revólver en la cabeza, que te pidan paciencia, mejor pedirle paciencia al delincuente y no a nosotros como población. Ojalá se actúe como corresponde. Es cierto que la reforma, como dijo el ministro, lleva tiempo, pero mientras ocurre la transformación humana, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con la seguridad de la ciudadanía? Siempre digo, y lo voy a repetir, que si no se hubiera utilizado solo este comité, estos ciudadanos muy bien intencionados, muy honorables para la transformación de la policía, si se hubiera llamado a toda una generación de coroneles, de tenientes y de generales formados en la policía, bueno, yo no estoy diciendo de los asesinos, los que están formados,
todo hubiera sido diferente porque ellos conocen el cuerpo del orden, conocen cómo se funciona ahí adentro. De modo que ojalá junio, sexto mes, traiga algo distinto en relación con la paciencia y se aplique la ley, se aplique también el mecanismo de prevención, de seguridad, que eso es importante. Cuando llegábamos aquí al programa, recordábamos que aquí han existido asaltos de ese tipo, pero nunca se ha determinado quién los manda, quién los dirige. Y recordábamos el asalto a aquel camión de Vimenca hace muchos, muchos años, que finalmente no supimos. De modo que las autoridades, con todo el respaldo de la población para que continúen tratando de garantizar la seguridad, también al Poder Judicial y al Ministerio Público. Ustedes vieron unas decisiones absolutamente desafortunadas, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial en relación, solo voy a mencionar el caso de la fiscal, que dicen que fue por solidaridad de cuerpo, los compañeros que no quisieron maltratarla, aquella fiscal famosísima que vimos cuando le ponía la droga en la barbería, la peluquería, pero también el caso de las 200 y tantas puñaladas, una decisión muy desafortunada de libertad, sobre todo cuando aquí hay personas que van a cumplir un año ya cumpliendo una previa condena, todos esos casos de la PEPCA, pero ahí no se puede hacer más porque la calle dicta. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a referirnos a lo que pasa en Haití y aquí conforme tanto las declaraciones de Claude Joseph como del ex embajador haitiano en la República Dominicana. Y eso es tema de seguridad. Eso es seguridad. No también, no. Eso es seguridad. Evitar o tratar de detectar a los pandilleros que ya están de este lado, como dice el ex embajador haitiano en la República Dominicana. Una pausa, Esmerlin. Los intentos por reanudar y sostener unas relaciones bilaterales con Haití siempre históricamente se han visto frustrados en la República Dominicana. Sin embargo, antes del magnicidio, antes del asesinato de Jovenel Moïse, en julio, va a cumplir un año ya, sin ninguna solución, sin ninguna pista cierta, que a propósito tenemos ahí un reclamo de los supuestos perpetradores de un grupo de colombianos, que luego lo vamos a compartir, Esmerlin. Se habían hecho diligencias, el presidente de la República incluso estaba muy entusiasmado con la posibilidad de establecer canales de comunicación y tener unas relaciones cordiales con Haití. Era con el Estado, con el país, con el que más estamos obligados y ellos también a tener unas relaciones cordiales, un intercambio comercial, un intercambio humano, un intercambio cultural. Pasó el asesinato de Jovenel Moïse y aquello sencillamente hoy las posibilidades de entendimiento son nulas porque Haití está controlado por bandas criminales, por pandillas. Cuando uno dice eso, realmente se estremece y dice, pero ¿será cierto? Y claro que es cierto. Además, sabemos ya los episodios de secuestros, la imposibilidad de negociar con un interlocutor válido. Recordemos, aquí hemos compartido con ustedes esas imágenes de los pandilleros hablando y exhortando a la población a la violencia sin lugar a dudas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Después de la esperanza del muro
La esperanza de la narrativa manejada para concitar el respaldo de todos los sectores de la República Dominicana, una estrategia excelente del presidente Abinader y de sus asesores. Después de eso, la situación se ha complicado cada día. Y ahora, con el asunto del pandillerismo, del control de nadie, adviene no, porque nunca se derrama el vaso. Dicen aquí los muchachos, la gota que derrama el vaso, no, nunca se derrama la copa. Pero un detalle en medio de todos los ataques que el ex primer ministro Claude Joseph, que él prácticamente llama a la guerra con nosotros. Claro, no se nos puede olvidar lo que ocurrió la semana pasada en Ciudad Juan Bosch, cuando los nacionales haitianos sencillamente se rebelaron contra las autoridades de migración. Pero en medio de todo eso, el ex embajador haitiano en la República Dominicana nos dice a nosotros, y eso es un problema de seguridad, porque entonces los servicios de seguridad dominicanos parece que no tenían eso en su agenda ni en su portafolio. Nos dice el embajador haitiano en la República Dominicana que hay bandas haitianas comandadas por dominicanos. Posiblemente los que llamamos arrayanos, mitad dominico-haitianos, pero él lo dice. Pero dice más, dice que ellos están con inversiones en la República Dominicana, que son encargados de traficar armas, que ocupan muchos lugares importantes en provincias y municipios fronterizos. ¿Cuál es la reflexión a propósito? Y recuerden que en el segmento anterior hablábamos de violencia, de inseguridad, de control, de lo que deben hacer las autoridades y de la paciencia que pide el ministro de Interior y Policía. Lo que procede es que todas las autoridades encargadas de las políticas criminales del Estado, de seguridad, lo de la reforma de la policía que se encargue el experto, ¿no? Pero que haya una estrategia y haya más que la batida a los indocumentados, que traten de determinar si esa denuncia del ex embajador se apega a la verdad. Y si se apega a la verdad, las autoridades dominicanas tienen que actuar. Y ahí vuelvo a reiterar lo que planteábamos antes. Es que al parecer no se está actuando, se está todavía pensando cuándo y cómo vamos a actuar, cuándo y cómo vamos a ejercer la autoridad. No hay que reprimir, no hay que maltratar, ejercer la autoridad conforme a lo que dicen las leyes y la Constitución de la República. ¿Por qué le tememos a ejercer la autoridad? ¿Por qué le tenemos al respeto a la ley, al control ciudadano? Y eso es importante precisamente ahora que se cumple un aniversario más del magnicidio nuestro, no el del otro lado, sino el de aquí, y de lo que significó en relación a recuperación de derechos, de libertades, y parece que existe ese miedo, pero aplicar la ley no es ser ni dictador ni tener vigente una tiranía. De modo que esas declaraciones, y me imagino que fue lo primero, aparte del rifirrafe entre dos amigos muy cercanos, como son la Procuradora General de la República y su asesor, y el asesor del Poder Ejecutivo en materia carcelaria, me imagino que además de ese dilema, el presidente, y después que llegó de Pedernales, de dar el primer Picasso para el puerto, tendrá que hablar con los encargados de la seguridad para que le digan si es verdad lo que está diciendo el ex embajador dominicano en el país, que dicho sea de paso, muchos diplomáticos, muchos ex diplomáticos escogieron este país como su lugar de residencia después
que terminaron sus funciones. A todo esto, Claude Joseph, el ex primer ministro, continuó con sus discursos de odio en contra de la República Dominicana. Él no es hipócrita, él prácticamente manda a tomar las calles nuestras y dice que nosotros somos los culpables de todos sus males y que aquí maltratamos, esclavizamos a sus pares. Pero ojo, él no menciona nada de las deportaciones de Estados Unidos, de cientos de sus compatriotas. Ahí no se toca eso, solamente se refiere a la situación nuestra. Eso no es proporcional, ni se adecua, ni se adapta a la verdad. Recuerden ustedes que Ready para Exportar también se transmite hoy y ya Tayana Mora Ramis está preparando su participación. Pero vamos a referirnos ahora a la conmemoración del 30 de mayo. ¿Qué significa? ¿Cuánto hemos ganado? ¿Cuánto hemos dejado de recordar? Y naturalmente ahí vamos a darle la vuelta a la noria. Nosotros con la violencia, con la represión, no hemos tenido yo no sé si el valor, pero no la hemos reclamado. Los muertos y la sangre aquí no se reclaman. Y se reclama el peculado, el dinero, la corrupción administrativa, pero hubo y hay, porque ya están desaparecidos los testimonios, están desaparecidas las huellas. La Comisión de la Verdad es un pendiente y siempre vamos a hacer el reconocimiento pertinente al Museo Memorial de la Resistencia y a Luisa de Peña Díaz por su tesón, su insistencia en que esa Comisión de la Verdad actúe, pero nos llega un aniversario más. Bueno, la semana pasada decíamos el estado deplorable en que está el monumento erigido en el lugar donde ocurrió el atentado. También como no hay un rechazo al trujillismo, pienso que es el autoritarismo que será vigente. En una ocasión escribí La macana sin Trujillo, como decía Enriquillo Sánchez, que Trujillo era dominicano, no que los dominicanos somos trujillistas. Hay un detalle importante en este aniversario más, la labor, reitero, del Museo Memorial de la Resistencia va a poner a circular una nueva recopilación de sus tertulias. Esta vez se refiere a la discusión que hubo en el museo acerca de los asesinatos de Papito Sánchez Sanjay y Segundo Inver Barrera. Eso es importante para la memoria, para que conste, pero cada vez menos recordamos la efemérides, cada vez más son menos los que recuerdan o los que vivieron esa época. Y siempre, aunque suene pesimista, pero recuerdo aquello que escribió Bernard Dietrich en el 1978, que cuando pasó por la casa de Juan Tomás Díaz, le preguntó a un joven, ¿aquí fue que trajeron el cadáver del jefe? Y el joven le dijo, ¿cuál jefe? Pero sí hay algo importante. Quizás ninguno de nosotros se imagine lo que significó el 30 de mayo en relación a la reacción social. El espanto que produjo es un sentimiento contradictorio, porque claro que había alegría, porque si ya no estaba el jefe, pero el espanto de qué iba a pasar después. Como siempre, René Fortunato tiene el aporte pertinente y vamos a compartir con ustedes este segmento de uno de sus extraordinarios documentales del poder del jefe. Tenemos ahí específicamente lo del 30 de mayo de 1961. Sí, podremos decir disfrutarlo, vamos a acercarnos a ese acontecimiento tan importante que ocurrió hace 61 años, 2 generaciones. Adelante, Esmerlin, con el segmento de René Fortunato, de uno de los
de las entregas del poder del jefe. Gracias a René siempre por facilitarnos ese documento histórico. Martes 30 de mayo de 1961, 9:45 de la noche, kilómetro 9, carretera Santo Domingo-San Cristóbal. El carro en que viajaba el generalísimo es ametrallado en medio de una emboscada en la carretera, recibiendo más de 60 impactos de balas de diversos calibres, 7 de las cuales penetraron el cuerpo de Trujillo, provocándole la muerte. Su chofer Zacarías de la Cruz recibió varios impactos de balas, pero no perdió la vida. Varias horas después de la muerte de Trujillo, su hijo mayor, Ramfis, quien se encontraba en París, rentó un avión y regresó a Santo Domingo en las primeras horas del miércoles 31 de mayo, poniéndose de inmediato al frente de la situación y convirtiéndose en el hombre fuerte del país. El SIM y todos los servicios de seguridad del Estado realizaron amplias redadas en todos los sectores de la ciudad, buscando a los participantes en la muerte de Trujillo. Paralelo a esto, una intensa campaña se desarrollaba en los medios de comunicación masiva con el fin de ubicar a los complotados. El 2 de junio, agentes del SIM entraron en la casa número 59 de la avenida San Martín, escondite del teniente Amado García Guerrero, donde este, luego de responder valientemente al ataque de los agentes, cayó abatido por el fuego de las ametralladoras. García Guerrero, miembro del cuerpo de ayudantes militares de Trujillo, fue la persona que informó a los otros complotados que el dictador saldría esa noche para San Cristóbal, incorporándose momentos después al grupo que participó en la emboscada de la carretera. Además de García Guerrero, entraron en acción esa noche Pedro Livio Cedeño, Huáscar Tejeda, Roberto Pastoriza, Antonio Iber Barreras, Salvador Estrella Sadalá y Antonio de la Maza. El teniente Amado García Guerrero nació el 2 de junio de 1931. El día de su muerte cumplía 30 años de edad. Y ese mismo día, 2 de junio de 1961, se realizaron los funerales de Trujillo en el Palacio Nacional. ¡Mantenga la fila! ¡Un momento! ¡Se le dijo que un momento, señor! ¡Sargento, controle esa gente! ¡Le dije que me controle esa gente! ¡Sargento, carajo! ¡Contrólame esa gente! Miles de personas de todos los estratos sociales desfilaron ante el féretro que contenía los restos de Trujillo. El hombre que había sido sembrado en sus mentes como su protector y guía, que podía ayudarlos y defenderlos,
el único dominicano que aparentemente lo podía todo y que por consiguiente estaba más cerca de Dios, ese hombre estaba muerto. El desamparo, la desolación y el sincero dolor expresado en este funeral eran comprensibles. Después de todo, la miseria y la ignorancia generalizadas inclinaron al pueblo a confundir con un Mesías al mayor agresor de su condición humana. Del Palacio Nacional partió el cortejo fúnebre hacia San Cristóbal para recibir cristiana sepultura en la iglesia de su ciudad natal, tal como había sido su voluntad. Luego de la misa de cuerpo presente, donde se le perdonaron los pecados al difunto, el doctor Joaquín Balaguer procedió a leer el panegírico del lugar. En una de sus partes dijo: el momento es, pues, propicio para que juremos sobre estas reliquias amadas que defenderemos su memoria y que seremos fieles a sus consignas, manteniendo la unidad. Querido jefe, hasta luego. Tus hijos espirituales, veteranos de las campañas que libraste durante más de 30 años, miraremos hacia tu sepulcro como hacia un símbolo enhiesto y no omitiremos medios para impedir que se extinga
la llama que tú encendiste en los altares de la República y en el alma de todos los dominicanos. Terminadas las ceremonias, el cadáver de Trujillo fue colocado en un panteón especial que él mandó a construir en vida, ubicado debajo del altar mayor de la iglesia. Muy buenas amigos de Ready para Exportar. Hace ya unos años en esta misma sección tuvimos con nosotros la fundadora de Atrevia y la presidenta de Atrevia, Nuria Vilanova, y con nosotros para dar un poco de seguimiento de todos esos temas interesantes sobre comunicación con que conversábamos con Nuria. Tenemos a Pedro Casado, vicepresidente de Atrevia, que está de visita por nuestro país. Bienvenido, Pedro. Hola, Tayana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Cuando conversamos aquella vez con Nuria, nos hablaba de cómo estratégicamente, en esos primeros años, Atrevia entendía que tenía que posicionarse en lugares estratégicos para los clientes, como era Bruselas, para los clientes europeos, y cómo se ha ido expandiendo en toda América Latina para cubrir toda Iberoamérica. La primera pregunta tal vez sería, ¿por qué es tan importante ese acompañamiento de la comunicación para el que va a otros mercados? Porque a veces pensamos que con el marketing, con tener el comprador, con tener el distribuidor es suficiente. ¿Por qué la comunicación tiene que acompañar a la marca a los mercados? Ok, bueno, lo primero de todo, Tayana, gracias de nuevo por la invitación. Qué bueno que estamos juntos. Gracias por compartir conmigo este espacio. Por responder a tu pregunta, bueno, hay un dicho que dice que no vas a conseguir mejor, sino hay que saber comunicarlo, ¿no? Esto es un axioma de la comunicación y, por lo tanto, en aquellas compañías, aquellas organizaciones que deciden expandir su negocio, internacionalizarse o iniciar operaciones de la índole que sea en cualquier otro mercado o en cualquier otro lugar, independientemente de que sea en el mismo país o no, ¿vale? Es necesario que utilice la comunicación como una herramienta de conocimiento. Al final, la comunicación te permite llegar a tus diferentes públicos objetivos de una forma clara, de una forma concisa, de una forma que sea recordada, ¿no? Por las personas, por tus públicos, y por lo tanto cuando estás iniciando este proceso de internalización, lo mejor que puedes hacer es trabajar en un plan de comunicación. Antes hacías mención al marketing. Bueno, el marketing es una herramienta de la comunicación, es decir, el marketing es una herramienta tanto en cuanto emplea diferentes técnicas creativas, disruptivas, muy enfocadas a diferentes canales, ¿vale? Para impactar de una forma directa en los usuarios, ¿no? La pandemia nos ha traído el tema del aceleramiento de la digitalización. Y ahora, ustedes que manejan muy bien el tema del networking y de la digitalización, la gente, ahora volvemos a la nueva normalidad. ¿Qué tan importante es anclarnos en ese networking personal? ¿Qué tan importante es el poner más en nuestras apuestas en la digitalización?
Bueno, yo creo que son dos aspectos diferentes, ¿no? Es decir, una cosa es el networking y otra cosa es la digitalización. En definitiva, la pandemia nos ha eliminado esa capacidad de relacionarnos de forma directa, de forma humana, es decir, de forma presencial, donde pues el ser humano es un ser que necesita el contacto, que necesita el calor, que necesita el cariño y por lo tanto esas relaciones one-on-one o esas relaciones en grupo, pues antes de la pandemia obviamente se daban con naturalidad, durante la pandemia se cortaron drásticamente y ahora la gente necesita volver a esa normalidad de relación con las personas con el único fin de poder reactivar esa capacidad de relacionamiento con otras personas, ¿no? Es decir, al final, cuando queremos volver a un ámbito, vamos a decirlo así, de negocios, a un ámbito relacional donde pues tenemos que expandir y tenemos que conseguir nuevos contactos, nuevas relaciones, la única forma de hacerlo es ir a espacios donde puedas conocer a nuevas personas y por lo tanto fomentar ese networking. Ese es un eje fundamental de cualquier compañía, de cualquier organización y por lo tanto es natural en el ser humano. Sin embargo, la digitalización al final, aunque no deja de ser un proceso estratégico, un proceso clave en cualquiera en cualquier ámbito, el ámbito personal, el ámbito organizacional, el ámbito empresarial, en el ámbito político institucional. Yo siempre digo que no todo el mundo tiene que estar en el mundo digital, no todo el mundo usa los canales digitales para comunicarse y por lo tanto, antes de afrontar una digitalización, y cuando hablamos de digitalización hablo desde el ámbito de la comunicación, es decir, porque al final también hay muchos procesos de digitalización dentro de los procesos corporativos, de los procesos de operación, de industriales, de recursos humanos, de finanzas, es decir, ese proceso de innovación, que es más que la digitalización, son necesarios y todo el mundo más tarde o más temprano va a tener que afrontarlo. Sin embargo, en el ámbito de la comunicación, la digitalización tiene que ser analizada desde una perspectiva de que realmente le sea útil para esto. Y por lo tanto, antes de afrontar cualquier tipo de decisión de sobre si tengo que estar en el ámbito digital o no, mi recomendación es que hagan una auditoría de sus públicos objetivos y analicen si realmente estos públicos objetivos utilizan estos canales digitales para poder comunicarse, porque si no es así, no tiene caso que tú estés. Puedes estar de una forma testimonial, un poco pues para generar tu propia huella digital y bueno, por lo tanto tener presencia, pero no va a ser un elemento clave, es decir, al final tienes que estar donde tus públicos estén. Sí, porque muchas veces tomamos decisiones en, bueno, la moda, tenemos que estar aquí porque estamos en las redes, porque en las redes todo el mundo está en las redes, pero no necesariamente la estrategia se adecua a lo que estamos persiguiendo, lo que queremos comunicar y a quién queremos llegar. Tú tienes que primero analizar dónde están tus públicos objetivos y por lo tanto entender qué es lo que están hablando, cómo lo están hablando, cómo tú te puedes incorporar a esa conversación, cómo va a impactar en ellas la narrativa de tu compañía y también qué canales están usando con el fin de poder usar los mismos, sobre todo para que haya una concordancia, ¿no?, de la comunicación y del canal, del mensaje y si consigues que esos elementos se alineen en una estrategia común, pues al final vas a hacer que la comunicación sea fácil entre las partes. Si no, estarás generando ruido y por lo tanto de alguna forma no estarás impactando de forma positiva en tus diferentes públicos objetivos. Ya Atrevia tiene unos años trabajando en la República Dominicana. Si tú tuvieses que darle un consejo a esos empresarios y empresarias que nos están viendo, que exportan, ¿cuáles son esos elementos, esas tendencias que tenemos que cuidar? Todo está cambiando tan aceleradamente. Tenemos que, ¿cómo manejamos el riesgo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles son esos elementos clave que le estás aconsejando a los clientes que no deben faltar en su estrategia de comunicación? Primero, entender el escenario en el que quieren trabajar esa comunicación. Al final, no todo vale, no todos los mercados son iguales, los públicos son diferentes, los mensajes, el lenguaje son diferentes, el timing es diferente y por lo tanto tu comunicación debe adaptarse a este contexto. Entonces, primera regla, allá donde fueres, haz lo que vieres. Entonces, lo que tienes que entender es que si vienes de un país, no sé, México, y quieres iniciar tu operación en República Dominicana, por lo tanto tienes que adaptarte al mercado de República Dominicana, porque si quieres imponer tus reglas, directamente no lo vas a conseguir. Es decir,
vas a pasar a ser irrelevante. No es que inicies un proceso de debate de, oye, si sí o si no, mis reglas, las tuyas. No, a ver, esto no funciona de esta forma. Es decir, tú llegas, este es el mercado y el mercado funciona con unas reglas, con un timing, con un escenario, con unos canales, con un lenguaje y, por lo tanto, si tú quieres jugar aquí, estas son las reglas. La segunda regla es entender que no porque algo te haya funcionado en un mercado que tiene que funcionar en este. Por lo tanto, tienes que ser flexible, ¿no? Y entender que, como la primera regla, tienes que adaptarte, tanto en el fondo como en la forma, ¿no? Y el tercero y más importante es escuchar y escuchar, ¿no? No hay elemento, no hay plan estratégico que no nazca de una buena escucha social, de una nueva escucha del mercado, y por lo tanto tienes que hacerlo. Entonces, si te das cuenta, el primero es trabajar el fondo, escuchar el fondo; 2, escuchar la forma; y 3, escuchar el contexto. Entonces, las 3 reglas son escuchar, escuchar y escuchar. Para mí son fundamentales. En los últimos tiempos, sobre todo con el auge de las redes y lo frágil a veces que puede ser esa reputación que las empresas han ido construyendo, y de repente cualquier evento, cualquier video los pone en crisis. ¿Es suficiente hacer un manual de crisis? ¿Qué tenemos que hacer para preparar la empresa para enfrentar esos riesgos que son parte ya de la vida cotidiana de la empresa? Analizar los diferentes escenarios y determinar en cuáles realmente corres un riesgo y en cuáles no, ¿no? Sobre todo porque definir bien lo que es una crisis y lo que no es una crisis va a ser la primera piedra de fuego a la hora de poder actuar, porque nosotros mismos, en la gran mayoría de las veces, somos los que nos generamos nuestras propias crisis, porque malinterpretamos los escenarios, porque malinterpretamos las situaciones y, por lo tanto, digamos, sobreevaluamos las situaciones porque sobrevaluamos los riesgos y, por lo tanto, nos generamos crisis de forma innecesaria, cuando en el fondo lo que te está sucediendo, pues sí, puede ser un ataque o puede ser una situación de controversia, pero no tiene por qué afectar a tu credibilidad, a tu reputación, a tu posicionamiento como compañía, ¿no? Atrevia ha participado en estudios de la generación Z y de ver cómo esos que están ya algunos tomando decisiones y que van a seguir tomando, son los que van a estar tomando decisiones como consumidores y también en las empresas, cómo ha ido cambiando, cuáles son esos factores que tenemos que tener en cuenta para esos cambios que se van dando, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que al final son generaciones, son, digamos, públicos objetivos completamente diferentes, que tienen necesidades diferentes, que hablan, no vamos a decir idiomas diferentes, pero sí lenguajes, se usan el lenguaje de una forma diferente, su timing es completamente diferente. Entonces, con independencia de que seas baby boomer, Z, o lo que quieras, o millennial, ¿vale? Al final, cada uno de los mensajes tiene que estar adaptado, y cada uno de estos baby boomers o Zetas o millennials o lo que tú quieras, ¿vale? Pues tienen unos elementos, unas características específicas, y, por lo tanto, vas a tener que adaptar tu comunicación a estos, que no quiere decir que cambies tu mensaje. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Pedro Casado de Atrevia, muchísimas gracias. Ustedes saben que también ya Atrevia está en la República Dominicana, así que pueden comunicarse con la oficina local, así como con Pedro en España. En Ready para Exportar no solamente te traemos entrevistas interesantes, también te traemos oportunidades que puedes aprovechar como exportador. Una de esas oportunidades es la participación en el Trade and Investment Conference en Trinidad y Tobago, que es la feria más importante que se celebra en CARICOM. Este año será en agosto del 23 al 25, la primera vez después de la reapertura, no solamente de Trinidad y Tobago, de otros países de la CARICOM. Esas economías están creciendo, esas economías están listas para hacer negocio, y este es el momento ideal para aprovechar. Las empresas del área de alimentos procesados, incluyendo bebidas no alcohólicas, de plásticos y de construcción, de materiales de construcción, pueden participar y recibir apoyo de Caribbean Export para tener un stand en la feria y para llegar a la feria, contactar compradores no solamente de Trinidad y Tobago, sino también de toda la región. Es una
oportunidad interesante porque a veces pensamos que el mercado del Caribe es pequeño, pero si pensamos que esos países de CARICOM importan anualmente más de 6.000 millones de dólares en alimentos y licitan más de $1 billón en construcciones solamente del sector privado, nos damos cuenta que son mercados interesantes para la República Dominicana. Así que aprovechen, pueden entrar a la página de Caribbean Export, caribbean-export.com. Ahí van a encontrar los formularios, los requisitos, y tienen hasta el 3 de junio para solicitar. Así que no dejen de aprovechar esta oportunidad de recibir apoyo financiero con fondos de la Unión Europea a través de Caribbean Export para participar en la Trade and Investment Conference en Trinidad y Tobago, que es el lugar más importante para hacer negocios en el área de Caribe.